Nosotros, continuando con el estudio de vectores, hemos visto qué es el producto punto, también conocido como producto escalar o producto interno. Y hemos visto que para encontrar ese producto podemos utilizar una fórmula o podemos utilizar sus componentes. Hemos visto de que para utilizar la fórmula es simplemente aplicar esto que voy a mostrar en este momento. Y lo único que tenemos que saber es qué es la norma de un vector y el ángulo entre dos vectores. Vamos a ver cómo se determina. Tenemos nosotros acá fíjense, el producto punto o producto interno entre dos vectores, esta es su fórmula, nos da como resultado un escalar, la norma del primer vector por la norma del segundo, por el coseno del ángulo formado por los dos vectores, si los vectores son diferentes de cero. O va a ser igual a cero si uno de los vectores, cualquiera de ellos, es igual a cero. Hemos visto que ese producto punto podemos calcular a través de sus componentes y a través de las componentes sabemos qué debemos hacer. Multiplicar las componentes respectivas y sumar los resultados. De esa forma, de esa ecuación, de ese que tenemos del producto punto, nos permite encontrar una fórmula para encontrar el coseno del ángulo entre los dos vectores. En otras palabras, para encontrar el ángulo entre dos vectores. Y conociendo el ángulo, nosotros podemos, inclusive simplemente conociendo el producto interno, si es mayor que cero, menor que cero o igual a cero, sabemos si el ángulo va a ser mayor que 90 grados, menor que 90 grados o si va a ser igual a 90 grados. Todo eso hemos visto en la clase anterior. ¿Qué estamos viendo ahora? Las aplicaciones. Y la primera aplicación que vamos a ver dentro del producto interno es que con el producto interno yo puedo encontrar una fórmula que me permite encontrar la distancia de un punto cualquiera a una recta. Perdón, eso al final. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente, teniendo la ecuación de una recta, nosotros vamos a demostrar que este vector, vamos a tratar de ese vector que vamos a llamar n y cuyas componentes son directamente los coeficientes de la variable x y la variable y, o sea que la primera componente es a y la segunda componente es b. Ese vector con esas componentes es perpendicular a esa recta. Eso es lo que me dice esa primera aplicación. Demostrar que en el espacio bidimensional el vector n de componentes a y b diferente de cero es perpendicular a esa recta. ¿Cuáles son esas componentes? Los coeficientes de las variables. La demostración es bastante sencilla. ¿Y en qué se basa? Simplemente en demostrar. Nosotros hemos visto en la clase anterior que cuando dos vectores son perpendiculares, su producto interno es igual a cero. O sea, dos vectores perpendiculares, su producto interno es igual a cero. Entonces, ¿qué voy a hacer para demostrar que esa fórmula es válida? Simplemente yo tengo este vector n y tengo sobre la recta este vector que va de P1 a P2. Si yo demuestro que n multiplicado internamente por este vector, su producto interno es cero, ¿qué estoy demostrando? Que este vector es perpendicular a la recta. Porque la única forma que el producto interno de este vector por este me dé cero es que los dos vectores sean perpendiculares, es decir, que tengan 90 grados. ¿Cómo determino eso? Como estoy tomando dos vectores sobre la recta, dos puntos sobre la recta, P1 y P2 son dos puntos sobre la recta, nosotros sabemos que si yo reemplazo este punto en la ecuación de la recta y si reemplazo este punto en la ecuación de la recta, ambas ecuaciones se cumplen, esto se cumple y esto se cumple. Si nosotros hacemos la diferencia de la segunda menos la primera, ¿qué nos va a dar? La segunda menos la primera. Haciendo operaciones me va a dar esto. Que a por x2 menos
x sub 1 más b por y2 menos y sub 1 es igual a 0. ¿Y qué viene a hacer esto? Simplemente el producto interno de este vector por este vector. ¿Cómo hacemos el producto interno? La primera componente por la primera componente. A por x2 menos x sub 1. Más la segunda componente b por y2 menos y sub 1. Si yo demuestro que ese producto es igual a 0, he demostrado que este vector es perpendicular a este. ¿Y cómo demostramos que efectivamente es igual a 0? Haciendo la resta de este menos este, me da esto 0. Por lo tanto, esos dos vectores son perpendiculares. Esa es la demostración bastante sencilla si ustedes hacen un seguimiento y enseguida vamos a ver. ¿Qué propiedades tiene el producto punto? El producto punto es conmutativo porque es un escalar. El producto punto es distributivo con relación a la suma. Y si yo multiplico este producto punto por un escalar, lo puedo hacer de distintas formas. El primer vector por el escalar multiplicado internamente por el segundo, o el primero multiplicado por el segundo multiplicado por el escalar. El producto interno de un vector por sí mismo siempre va a ser mayor que 0 si el vector es diferente de 0. ¿Y cuándo va a ser 0 ese producto interno? Solo si el vector es igual a 0. Esas cuatro propiedades son importantes que tomemos en cuenta. Y la principal aplicación que vamos a ver nosotros del producto punto es esta, la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Pero para esto ya vamos a primero repasar y ver lo siguiente. Tenemos las aplicaciones del producto. La primera aplicación dice, si yo tengo esta ax más by más c igual a 0, que es la ecuación general de una recta en R2 en el plano, entonces el vector n, cuyas componentes son a y b, que son los coeficientes de las variables, es perpendicular a la recta. Eso es lo que decíamos en la primera aplicación y eso es lo que nosotros tenemos que saber y aprender. Tengo la ecuación de una recta en el plano y si quiero un vector perpendicular a esa recta por cualquier razón, directamente las componentes de ese vector van a ser estos coeficientes, a y b. Ya está demostrado y hemos visto el porqué. La segunda aplicación es la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Y acá tenemos un resumen mucho más fácil de entender, un resumen de lo que es esa proyección. La segunda aplicación dice la proyección ortogonal de un vector sobre otro, o también conocida como la descomposición de un vector en la suma de dos vectores perpendiculares. Entonces, por favor, me gustaría que prestemos atención. ¿Qué significa eso? Tengo este vector U, y lo estoy proyectando ortogonalmente sobre el vector B. Entonces, si yo hago la proyección de U sobre B, ¿qué me va a dar esa proyección? Partimos de U con una perpendicular, bajamos acá, y me daría este vector. Ese vector decimos que es la proyección ortogonal de U sobre B. La proyección ortogonal de U sobre B. Y estamos llamando de W sub 1. Esa proyección ortogonal hay una deducción bastante sencilla, porque nosotros tenemos que esa proyección va a ser simplemente un escalar K multiplicado por B. Y ese escalar K podemos determinarlo y va a resultar siendo este valor. O sea que ya después de hacer la obtención de la fórmula, yo puedo decir que la proyección ortogonal de U sobre B, es decir, este vector, va a ser el producto interno de los dos vectores que están participando en el producto sobre el producto interno del vector sobre el cual estamos proyectando, y todo eso me da un escalar que multiplica las componentes del vector B. Eso me va a dar este vector, que es justamente la proyección ortogonal de U sobre B. Entonces vamos a ver ejemplos, y vamos a hacer ejemplos de ese tipo. Completemos que está medio. Y vamos a ir a la parte teórica. Fíjense, nosotros queremos encontrar la proyección ortogonal de este vector sobre el vector B. Es decir, quiero encontrar cuánto vale W sub 1.
W sub 1 es lo que llamamos la proyección ortogonal de U sobre B. O estamos diciendo que esto puede verse de otra manera y decir que el vector U lo estoy descomponiendo en la suma de estos dos vectores, W sub 1 más W sub 2. Si ustedes se fijan, por la regla del paralelogramo, este vector U, que es justamente que nace en el origen de estos dos, es la suma de W sub 1 más W sub 2. Entonces, el vector U es la suma de W sub 1 más W sub 2. ¿Qué es W sub 1? Es la componente vectorial de U sobre el vector B. ¿Y qué es W sub 2? Es la componente vectorial de U perpendicular a B. Entonces, si nosotros partimos de esa igualdad de que efectivamente U es la suma de W sub 1 más W sub 2, nosotros podemos perfectamente ver que este vector W sub 1 es igual a algún escalar K que no conozco cuánto vale, multiplicada por B. Si este vector estuviera justo en la mitad, el escalar sería un medio. Y tendríamos que W sub 1 va a ser un medio por B. Pero como yo no sé dónde cae esa proyección, colocamos que W sub 1 es K por B. Y lo que tengo que determinar es cuánto vale K cuando hacemos esa proyección. Entonces, ¿qué hacemos? En esta ecuación, reemplazamos W sub 1 por K por B. ¿Y qué tengo? U va a ser igual a K por B más W sub 2. ¿Y qué hago ahora? Ambos miembros de esa igualdad multiplico internamente por el vector B. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener U multiplicado internamente por B más este vector multiplicado internamente por B. Si aplicamos propiedades del producto interno, ¿esto qué va a hacer? K por B multiplicado internamente por B, sacamos el escalar fuera y tendríamos K B multiplicado internamente por B más W sub 2 multiplicado internamente por B. ¿Qué ha aplicado? La propiedad distributiva del producto interno con relación a la suma. Sin embargo, en esa expresión, nosotros vemos que esto es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque yo tengo que W sub 2 y B son perpendiculares. W sub 2 y B son perpendiculares. Por lo tanto, el producto interno de dos vectores perpendiculares vale 0. Y si esto vale 0, de acá yo puedo despejar cuánto vale K. K va a ser igual al producto interno de U por B dividido entre el producto interno de B por B. Entonces, directamente despejamos cuánto vale K. K va a ser el producto interno de U por B sobre el producto interno de B por B. Pero el producto interno de B por B es la norma de B al cuadrado, eso hemos visto en teoremas anteriores. Pero podemos dejarlo así, que es mucho más fácil. Dejarlo como el producto interno de B por B. Yo ya sé cuánto vale K, por lo tanto ya sé cuánto vale este vector, que justamente estaba en función de K. W sub 1 es igual a K por B, ya sabemos cuánto vale. Y tenemos nosotros que, reemplazando ese valor de K, tenemos que W sub 1, que es la proyección ortogonal de U sobre B, va a ser K por B. K es el producto interno de U por B sobre el producto interno de B por B o la norma de B al cuadrado multiplicado por B. Y esa es la forma de encontrar esa proyección. Vamos a la parte práctica, que ustedes van a entender mucho más fácil acá lo que estamos diciendo. Quiero encontrar la proyección ortogonal de este vector sobre B. ¿Cómo hago? Directamente esa proyección ortogonal que llamamos también W sub 1 va a ser el producto interno entre esos dos vectores, dividido por el producto interno del vector sobre el cual estamos proyectando por sí mismo, y todo eso me da un escalar. Ese escalar multiplica al vector B, y con eso voy a encontrar este vector, que estoy llamando la proyección ortogonal de U sobre B o W sub 1. Si ya tengo ese vector, puedo encontrar W sub 2. ¿Por qué? Porque sabemos que U es igual a W sub 1 más W sub 2. Conociendo W sub 1, despejo acá y tendríamos que W sub 2 va a ser U menos W sub 1. Entonces yo tengo que este vector es la componente vectorial de U sobre B o la proyección ortogonal de U sobre B, y este vector es la componente vectorial de U perpendicular a B. Y eso puedo hacer para cualquier vector con relación a otro. Y tenemos el primer ejercicio que nos piden acá, fíjense. Tengo este vector U, determinar la proyección ortogonal de U sobre B.
y descomponer el vector U en W sub 1 y W sub 2. ¿Qué es W sub 1? Esa proyección que acabamos de encontrar. ¿Y qué es W sub 2? Es la componente vectorial de ese vector perpendicular a B. O sea, sabemos cómo encontrar directamente por esta forma. Entonces, primero calculamos esto y después esto. ¿Qué hacemos para calcular la proyección ortogonal de U sobre B? Que es lo primero que me pide. Tengo el vector U, tengo el vector B, determinar la proyección ortogonal de U sobre B. Simbólicamente, esa proyección ortogonal de U sobre B se representa de esta manera. Y siempre aprendamos a leer. Proyección ortogonal de U sobre B. ¿Quién estoy proyectando sobre quién? U sobre B. Va a ser igual a W sub 1 que hemos llamado, y va a ser el producto interno de estos dos vectores, U multiplicado internamente por B, sobre el producto interno del vector sobre el cual estamos proyectando por sí mismo. Estoy proyectando sobre B, entonces sería el producto interno de B por B. Todo esto me da un escalar que multiplica ¿a quién? A este vector sobre el cual estamos proyectando, al vector E. Entonces hacemos operaciones con los datos que tenemos. Este es el vector U, este es el vector B. Su producto interno, 2 multiplicado por 1, más menos 1 multiplicado por menos 1, más 3 multiplicado por 3, esto me da 2. El producto interno de B por B, el producto interno de B por B, 1 por 1, más menos 1 por menos 1, más 3 por 3, ¿cuánto me da? 11. Ya tengo este valor. Reemplazo en este cociente y tendríamos 12 sobre 11, este es el escalar K, que debe multiplicar al vector B. ¿Cuáles son las componentes de B? Son estas. 1 menos 1, 3. Hacemos la multiplicación y ¿qué tenemos? 12 onceavos menos 12 onceavos y 36 onceavos. Estas son las componentes de esta proyección ortogonal de U sobre B. En otras palabras, son las componentes de este vector. Acabamos de encontrar ese vector. ¿Y cómo encuentro el segundo vector W sub 2? De la segunda fórmula, nosotros tenemos que U va a ser la suma de W sub 1 más W sub 2. Conozco U, conozco W sub 1. Despejamos W sub 2, que va a ser U menos W sub 1, y hacemos esa resta de esos dos vectores. Y con eso encontramos los dos vectores, W sub 1 y W sub 2. Si yo sumo estos dos vectores, ¿qué tiene que darme? Tiene que darme el vector U. Si yo sumo esos dos vectores, tiene que darme el vector. Entonces quisiera que ustedes ahora, como segundo ejemplo, me hagan lo mismo, solamente que para otras componentes. Voy a darles como segundo ejemplo. Quiero que hagan lo mismo, solamente que para estos vectores. Por favor, trabajen. No quiero que estén esperando que simplemente encontremos la respuesta y después estén copiando. Tengo el vector U de componentes 1, 2, menos 5. Tengo el vector B de componentes menos 1, 4, 2. ¿Qué quiero encontrar? La proyección ortogonal de U sobre B, que hemos llamado W sub 1. Y quiero encontrar el vector W sub 2, tal que W sub 1 más W sub 2 sea igual al vector 1. Entonces queremos encontrar esos dos vectores con esos datos que tenemos. Trabajen. Y como ustedes trabajan solamente a presión y si se les dice que trabajen, voy a pedirles por favor, a las personas que vayan indicando me van a dar los resultados que les pido. Juan Carlos me va a dar el producto interno de U por B,
Melanie me va a dar el producto interno de B por B. Y Richard me va a dar la proyección ortogonal de U sobre B. Entonces vamos a ir calculando todos juntos y esos tres que he pedido, por favor, me van a ir dando los resultados. El producto interno de U por B. ¿Cuánto vale? Juan Carlos Acho. ¿Cuánto vale el producto interno de U por B? Ingeniero, acabo de ingresar a la clase en este momento. Igual me interesa, el producto interno ha sido de la clase anterior, no es de esta clase. No lo tengo. Bueno, no sabe entonces que es diferente. Lisbeth Herrera. ¿Cuánto le da el producto interno de U por B? ¿Está Lisbeth Herrera en clases o no? Lisbeth, ¿está en clases? Janet Rapu. Primero, ¿está en clases? Sí, aquí estoy. Entonces, por favor, quisiera que me haga el producto interno de U por B. Me sale menos 3. Simplemente me dice, no sé, como su compañero que fue sincero. No sé, bueno, no sabe. ¿Cuánto le da ese producto interno? Me salió menos 3, ingeniero. Vamos a ver y vamos a verificar. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar las componentes en forma respectiva. Y fíjese, por favor, el que me dijo hace un momento que no sabía. 1 multiplicado por menos 1, más 2 multiplicado por 4, más menos 5 multiplicado por 2. ¿Cuánto nos da eso? Menos 1, 2 por 4, 8, más 8, menos 1, más 8 y menos 10. Entonces, ¿qué tenemos? Igual a menos 3. El producto interno de U por B es igual a menos 3. El siguiente que pedí, ¿cuánto le da el producto interno de B por B? Melanie. 21, ingeniero. Veamos si da 21. ¿Qué tendríamos nosotros? Es el producto interno de B por B. Vamos analizando. Menos 1. Voy a subir un poco esto. Menos 1 por menos 1, porque es por la misma componente, más 4 multiplicado por 4, más 2 multiplicado por 2. Y por eso decimos que cuando yo multiplico un vector por consigo mismo, nunca va a dar negativo ni cero. Va a dar cero solo si el vector es cero. Pero si no es el cero, nos va a dar siempre un número positivo. ¿Qué tenemos acá? Nos daría 1 más 4 por 4, 16, más 2 por 2, 4. ¿Cuánto nos da esto? 21. ¿Cuánto me dijo usted, Melanie? No me dio ese valor, si no me equivoco. O sea, ¿qué tenemos? El producto interno de B por B, menos 1 por menos 1, más 4 por 4, más 2 por 2. Hago operaciones, tenemos 1, 16 más 4. Nos daría 21. Una vez que ya tengo calculado eso, sabemos que la proyección ortogonal de U sobre B es solamente aplicar la fórmula. Es el producto interno de U por B sobre el producto interno de B por B. Todo esto es un escalar que multiplica las componentes del vector B sobre el cual estamos proyectando.
Entonces reemplazamos. Tenemos menos 3 sobre 21 multiplicado por las componentes del vector B. ¿Cuáles son? Menos 1, 4, 2. Pero tenemos que menos 1 sobre 21 es menos 1 séptimo. Entonces tenemos menos 1 séptimo multiplicado por menos 1 por 4 y 2. Y como es la multiplicación de un escalar por sus componentes, ya tengo la proyección ortogonal de U sobre B. Y sus componentes van a ser la primera componente va a ser 1 séptimo menos 1 séptimo por menos 1. La segunda componente menos 4 séptimos. Y la tercera componente menos 2 séptimos. Ahí tenemos la proyección ortogonal de U sobre B con todas sus componentes. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda tiene? Está claro, su ingeniero. micrófono. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, ciérrelo. Ya tenemos que este es el vector que hemos llamado ese vector de W sub 1. Entonces, si hacemos operaciones, decíamos que este es el vector W sub 1. ¿Y cuánto va a ser W sub 2? Ya sabemos, va a ser simplemente el vector U menos W sub 1. Por lo tanto, yo conozco el vector U. ¿Cuánto vale el vector U? Subimos que no lo tengo acá. El vector U tiene componentes 1, 2, menos 5. Menos 1 séptimo, menos 4 séptimos y menos 2 séptimos. Hacemos operaciones y tenemos el vector W sub 2 calculado perfectamente. ¿Cuánto nos va a dar? 1 menos 1 séptimo nos daría 6 séptimos. Luego tenemos 2 menos 4 séptimos. 2 por 7, 14. 14 menos por menos da más. Me daría 18 séptimos. Y menos 5 menos por menos da más. 2 séptimos. ¿Qué nos daría? 5 por 7, 35. Menos 35 más 2 menos 33 séptimos. Y ahí tenemos el vector W sub 2 y tenemos el vector W sub 1. Ya sabemos que esas son las componentes vectoriales de U y de B. Sabemos nosotros que directamente el vector U va a ser igual a W sub 1 más W sub 2. Y pueden verificar si efectivamente les da eso o no. 6 séptimos más 1 séptimo me daría 7 séptimos, que es igual a 1. La primera componente de 18 séptimos menos 4 séptimos nos daría 14 séptimos, que es igual a 2. La segunda componente de y 33 menos nos daría 35 menos 35 sobre 7 menos 5. Efectivamente, la suma de estos dos
es el vector. Y de esa manera que estamos viendo la proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Está claro esto? Sí, ingeniero, está claro. Este ya hemos hecho, ¿verdad? El primer ejemplo, sí. Vamos a ver ahora la norma de la proyección ortogonal. O sea, si yo tengo, fíjense en este primer ejemplo, en el primero que hemos hecho, tengo este vector U, este vector B, la proyección ortogonal de U sobre B hemos encontrado y hemos dicho que estas son sus componentes. Si nosotros encontramos la norma de esa proyección, fácilmente podemos encontrar, ¿por qué? Porque tengo sus componentes. Y la norma de esa proyección, ¿qué va a ser? La raíz cuadrada de 4/5 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 12/5 al cuadrado. Y eso me va a dar la norma de ese vector simplemente a través de sus componentes. Pero yo puedo encontrar esa norma de otra manera. Y eso es lo que estamos viendo en el siguiente ejercicio. Dice la norma o módulo de la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Esa norma se representa con barras dobles. ¿Qué estoy queriendo encontrar? Esta distancia o esa longitud. A eso llamamos de norma. La norma de este vector, que está en rojo, es esta distancia, de punto a punto. Si nosotros llamamos la distancia que tiene el vector U de punto a punto, en este caso de norma de U, yo tengo esta distancia, hablando en distancia, y tengo esta distancia. Y tengo este ángulo entre esos dos. ¿Y qué tenemos? Un triángulo rectángulo. El coseno de ese ángulo, ¿qué es? El cateto adyacente, que es esta distancia, dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, que el coseno es igual a ¿qué? A la norma de la proyección ortogonal de U sobre B sobre la norma de U. Y de esa manera, ¿qué tengo yo? De ahí puedo encontrar cuánto vale la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Qué va a ser? La norma de U por el coseno de ese ángulo, paso esto a multiplicar. Con el único cuidado que debo tener, que como es una norma, la norma nunca es negativa, el coseno puede ser negativo, le coloco este valor absoluto. Y tenemos una fórmula deducida geométricamente para encontrar la norma de un vector, en este caso la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. Quiero que ahora hagamos de los ejemplos anteriores, calculemos la norma de la proyección ortogonal de las dos maneras, utilizando las componentes en forma directa y utilizando esta forma. Y eso es lo que dice en el siguiente ejercicio. En los dos ejemplos anteriores, en los dos primeros, calcular la norma de la proyección ortogonal de U sobre B aplicando las dos formas, el inciso A y el inciso B. Es decir, con las componentes y con esto. ¿Qué teníamos en el ejemplo 1? En el ejemplo 1 tenemos este vector U y este vector B, y teníamos que la proyección ortogonal de U sobre B tenía estas componentes. Fue el primero que hicimos. Para encontrar su norma, como ya tengo las componentes, puedo hacerlo en forma directa, utilizando las componentes. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy calculando fíjense, estoy calculando la norma de esa proyección. Como conozco sus componentes, directamente la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda, más la siguiente al cuadrado. Y de esa manera encontramos un norma. Pero también puedo hacerlo utilizando la segunda fórmula. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito encontrar el ángulo. Voy a borrar esto para que no haya dudas. Esto hemos hecho como una complementación. Para que ustedes trabajen. Pero ya tenemos ahí dos ejemplos y con dos ejemplos resueltos basta para que ustedes acompañen cuando estén estudiando.
Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Llevando estos datos, estos dos vectores, y llevando la proyección ortogonal que hemos encontrado. Si llevamos esos tres datos, vamos a poder calcular la norma de esa proyección con las componentes o aplicando la deducción geométrica que hemos dado. Entonces, veamos. Acá tenemos. Fíjense, ahí están los dos vectores, la proyección ortogonal de U sobre B, y calculamos la norma de esa proyección ortogonal. Como tengo sus componentes, directamente la raíz cuadrada de el cuadrado de la primera, más el cuadrado de la segunda, más el cuadrado de la tercera, y nos da 3,61. Pero también me dice que calculemos utilizando el inciso B. Y en el inciso B, ¿qué necesito yo? Encontrar cuánto vale el ángulo para poder aplicar esto. Y encontrar la norma de esa proyección ortogonal de U sobre B utilizando esta forma. Para eso, ¿qué hacemos? Encontramos primero el ángulo. Eso hemos visto en la clase anterior. El ángulo es el arco cuyo coseno es el producto interno de U por B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Cuánto vale el producto interno? Habíamos calculado que valía 12. La norma de U es igual a 14. La norma de B es igual a 11. Entonces, el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es 12 sobre raíz de 14 multiplicado por la raíz de 11. Y este ángulo me da 14,76 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aplicar esta fórmula. Y deberíamos encontrar este mismo resultado, que efectivamente se cumple. La norma de la proyección ortogonal de U sobre B va a ser la norma de U, que vale 14, por el coseno de este ángulo. ¿Y cuánto nos da eso? 3,61. Nuevamente, no se olviden, el valor absoluto del coseno, en caso de que nos diera negativo, hay que tomar el valor absoluto. En el ejemplo 2, ustedes tenían y tienen estos datos. Tienen el vector U y tienen el vector B, y la proyección ortogonal de U sobre B habíamos encontrado. Si quiero encontrar la norma de esa proyección, va a ser la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Y nos da 2,53. Quiero utilizar el inciso B. Necesito calcular el ángulo. Y el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es el producto interno de U por B, norma de U por norma de B. Acá es norma de U, por favor, corrijamos. La norma de U por la norma de B. La norma de U vale 11, la norma de B vale 10. Ahí tenemos raíz de 10, raíz de 2. Y tenemos un valor negativo. Cuando el producto interno es negativo, el ángulo va a ser mayor que 90 grados y estamos ratificando. El ángulo es igual a 139,70. Aplicamos la fórmula que hemos deducido geométricamente y que tengo. Que la norma va a ser la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. La norma de U por el coseno de ese ángulo. Haciendo operaciones me da 2,53, exactamente lo mismo. De esa manera, ¿qué estamos haciendo? Verificando que efectivamente yo puedo calcular la norma con las componentes o utilizando esto que hemos deducido geométricamente. Finalmente, tenemos nosotros como aplicación también del producto de la proyección ortogonal de un vector sobre otro, un ejercicio que me permite encontrar una fórmula para encontrar la distancia de un punto a una recta. Pongamos que yo tengo en el plano la ecuación de esta recta. Y tengo este punto que es el punto P sub 0. Y quiero encontrar la distancia de ese punto a esa recta. Queremos encontrar esa distancia. Estamos llamando de B. Esa distancia, si nosotros analizamos
utilizando los conceptos que ya tenemos. Yo voy a tomar este punto A y ahí voy a levantar este vector perpendicular a la recta. Si estoy levantando este vector perpendicular a la recta, ¿qué componentes tiene este vector? Acabamos de ver hace un momento. A y B, que son los coeficientes de las variables. O sea que ese vector tiene componentes A y B. Si nosotros ahora unimos este punto con este de acá, obtengo el vector AP sub 0. Y si yo proyecto ortogonalmente ese vector sobre N, me va a dar este vector de A a B. Y la norma de ese vector, ¿qué va a ser? Esta distancia. O sea que en último análisis la distancia del punto a la recta va a ser la norma de la proyección ortogonal de este vector sobre N. Ahí está. La distancia es la norma de la proyección ortogonal de este vector AP sub 0 sobre N. Si ustedes hacen esa proyección con las componentes que tienen, sabiendo ya la fórmula, y hacen las simplificaciones, van a llegar a la fórmula de la distancia. Y la distancia va a ser igual a esta expresión. ¿Cómo encuentro la distancia de un punto a una recta? Tomamos las componentes del punto, reemplazamos en la ecuación de la recta, esto en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, es la distancia de ese punto a esa recta. Entonces ya tienen ustedes la distancia de un punto a una recta. ¿Perdón? Y vamos a ver un ejemplo. Encontrar la distancia de P sub 0 a la recta dos x menos 3y más 4 igual a 0. Tengo la ecuación de la recta, tengo el punto, quiero encontrar la distancia. No tengo que hacer nada más que reemplazar en la fórmula que acabamos de expresar. La distancia va a ser, en valor absoluto, ¿qué hacemos nosotros? Reemplazamos las componentes del punto en la ecuación de la recta, lo que significa que va a ser 2 multiplicado por la primera componente, que es 1, menos 3 multiplicado por la segunda componente, que es 3, más 4. Todo esto en valor absoluto, y hacemos ahora sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado. ¿Qué es a al cuadrado? 2. Más b al cuadrado, que es menos 3. Hacen operaciones y como está en valor absoluto esto que tenemos en el numerador, encuentran la distancia que están buscando. Por favor, si tienen una máquina, calcúlenme la distancia de ese punto a esa red. Punto 83. Vamos a ver si está bien. Tenemos 4 más 9. A mí me salió 2.49. 0,83 da.
¿Alguien encontró eso? ¿Está bien? Sí. Tenemos, haciendo operaciones nos da 0,83. Lógicamente, unidades de longitud que no tenemos acá, no hemos dicho que unidades, pero son unidades de longitud. Y ahí tenemos la distancia de un punto a una red. Como segunda aplicación, yo puedo también dar una fórmula para encontrar la distancia de un punto a un plano. No hemos visto todavía planos, tampoco rectas, pero estamos dando algunas fórmulas que se deducen en función de esto que hemos visto, que es la proyección ortogonal de un punto sobre otro. Entonces, escriban acá. Distancia de un punto a un plano. Si tengo que P sub 0 sea el punto de componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, y que la ecuación del plano pi sea esta, 2x, perdón, en forma genérica, AX más BY más CZ más D igual a 0. Entonces, la distancia de ese punto al plano va a ser el valor absoluto D, en forma similar a la anterior. Reemplazamos las componentes del punto en la ecuación del plano. A X sub 0 más B Y sub 0 más C Z sub 0 más D, todo esto en valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Y ahí tienen esa fórmula para encontrar, repito, la distancia de un punto a un plano. Más adelante, cuando veamos planos, vamos a utilizar esa distancia. Simplemente ahora la estamos dando como una. Con esto hemos visto lo que queríamos ver en esta clase, y la próxima clase vamos a entrar directamente a el producto vectorial. Entonces, dentro del producto interno, lo más importante es la proyección ortogonal de un vector sobre otro, y estas dos aplicaciones sencillas que hemos dado: cómo encontrar la distancia de un punto a una recta o de un punto a un plano, y cómo encontrar un vector que sea perpendicular a una recta. También vamos a ver un vector perpendicular a un plano, que es bastante sencillo, pero no hemos visto todavía plano, no nos complique.
Acá tenemos la distancia de un punto a una recta, cómo se determina. Y vamos a ver la próxima clase, producto vectorial, cómo se define, para qué espacio se define y cuáles son sus aplicaciones. Quedamos acá, nos vemos el día viernes.